Yo no sé si lo voy a presentar como hincha de Boca, la verdad que no debería presentarlo como abogado, historiador, todo un maestro, pero bueno, ya tiene que hablar de Boca, que tiene hable. un pequeño defecto el hombre, pero vamos a hacerlo de lado y vamos a escuchar igual a Diego Barovero. ¿Cómo le va, Diego? ¡Dale, Boca! Vamos, Chao, dale, listo, Boca. gracias por esta comunicación y que tenga un buen fin de semana. ¿Cómo estás, María? Barovero, no. ¿Qué dicen? ¿Cómo Hubo les una va? denuncia, ¿no, Zapata? Hubo una denuncia que no lo dejaban hablar a Barovero. ¿Dónde iba a estar? ¿Dónde está Barovero hoy? ¿Dónde iba a estar? Y le dijeron no puedes decir ciertas palabras de dónde vas a estar. No. Estoy donde debo estar. Muy bien. Bueno, maestro, un gusto tenerte con nosotros hoy. No, para mí es el gusto, gracias. Ocurrieron dos hechos esta semana, vamos a ir por el el Día del Maestro, el 11 de septiembre. Sí, claro, es el día de Sarmiento, que es una maravilla pensar y hablar de Sarmiento. No, es inagotable, ¿no? Qué grande. Sarmiento vino del futuro, es el que vino a contarle a los argentinos lo que era el futuro. El presente siempre genera incertidumbre, incógnita. Y Sarmiento pensó un país para adelante, pensó un país 100 años después de su paso por el país. Y le enseñó a los argentinos a proyectar. A lo mejor no tuvo en su oportunidad demasiada comprensión en su medio, fue muy combatido, muy atacado, y sin embargo su constancia, su perseverancia, su convicción profunda lo hizo hacer cosas extraordinarias. Fue un autodidacta, pero comprendía el valor de la educación, dejó el país mejor de lo que lo encontró, en una coyuntura tremenda, porque le toca gobernar con guerras civiles, finalizando la guerra del Paraguay, a la que él le da término. Se encuentra con un 90% de analfabetismo cuando llega a la presidencia y le plantea como política de Estado a su gabinete: señores, esta es la política de este gobierno. Escuela y más escuela. Y lo cumplió. La Argentina después, a finales del siglo XX... Qué logro en este país prometer algo y cumplirlo, ¿no? Bueno, pero Sarmiento era una de esas personas especiales. Yo creo que de las figuras del siglo XIX, de las figuras históricas del siglo XIX, de lo que ya era la Argentina, si exceptuamos a los padres de la patria, a los padres fundadores, Sarmiento es sin duda la más grande. Y sin embargo fue combatido, fue sí, claro, menospreciado, fue bastardeado, incomprensiblemente, porque fue un gran presidente. Puso en valor la educación, pero también la ciencia, puso en valor la infraestructura, por eso el ferrocarril, por eso el telégrafo, por eso las escuelas profesionales para profesionalizar las Fuerzas Armadas, el Colegio Militar y la Escuela Naval de la Nación. Por eso la creación y sistematización de las escuelas normales, formadoras de maestras. Sí. Una cosa que él trajo de su conocimiento por el mundo. Eso es otra cosa a rescatar de Sarmiento. Es el presidente que cuando llega a la Argentina había conocido el mundo, porque él se tuvo que exiliar de muy joven, viajó por América, viajó a Europa, viajó a Estados Unidos, donde fue embajador, y trajo ideas maravillosas. Claro. Por eso le era fácil ver lo que se venía en el mundo, comprender la importancia de la educación, de la formación, porque además era un demócrata convencido de la soberanía popular, que era la base de un sistema republicano y democrático, y aspiraba a una igualdad entre iguales. Y la primera igualdad era la de la formación académica, la del estudio. Por eso, después de ser presidente, acepta ser presidente del Consejo Nacional de Educación. Fíjate qué cosa, ¿no? Después de ser presidente, él le toca en algún momento impulsar la ley de educación común básica, la educación primaria, generalizada, obligatoria, gratuita, la ley 1420, y lo hace con un presidente con el que él no estaba de acuerdo, y sin embargo, desde el Congreso Pedagógico de 1882 y desde el Consejo Nacional de Educación, impulsa la ley de educación común. Yo creo, hay muchos, ¿no? Pero que entre esos nombres, Sarmiento todavía es uno de los hombres que han trabajado por nuestro país que aún no es reconocido, Diego. No tengas ninguna duda que es así. No tengas ninguna duda, porque además ha habido una injusta campaña de eso que podemos llamar revisionismo, neorrevisionismo histórico, una cosa que y no me quiero pelear con historiadores, al contrario, porque toda historia es revisionista, sí, es revisar nuestro pasado, sí, sí. Pero ese cuento, ese relato mentiroso donde elige buenos y malos, me parece a mí absolutamente injusto, y haberlo puesto a Sarmiento en el rol de malo, en el rol de asesino de gauchos,
y no en el rol del presidente de la educación, del presidente que pensó en el desarrollo científico, económico, social del país, que proyectó ciudades como Chivilcoy, ¿no es cierto?, colonias agrícolas al modelo norteamericano, al estilo de los farmers, con un diseño incluso urbanístico, moderno, novedoso para la Argentina de aquella última mitad del siglo XIX, que venía de las guerras civiles, de la tiranía de Rosas, de la falta de educación, como te digo, del 90 o del 95% de población analfabeta. Era maravilloso. Por eso creo que Sarmiento es un tipo que viajó en el tiempo a ver el futuro y volvió para sentar las bases de lo que era construir el futuro que la Argentina necesitaba y debía tener. Qué gustazo escucharte, Diego. Nosotros tratamos de poner un poquito de cultura y nuestro granito de arena para que la gente conozca estas cosas, nadie mejor que vos. Bueno, muchas gracias. Voy a tocar otra cosa que ocurrió esta semana, que fue la pérdida de un maestro del humor gráfico como Carlos Garaycochea. Sí, un gran artista. Mirá, digo artista porque creo que era un tipo completo. Era profesor de dibujo y pintura, egresado de Bellas Artes, un hombre nacido en Casbas, tenía 90 años. Mira, yo lo vi por última vez hace 2 años, o sea, estaba en los 88, y esas coincidencias felices. Inauguramos en el Museo del Humor, que es una maravilla, que está en la Costanera, donde era la vieja confitería Múnich, un edificio del arquitecto Calnay, de la época de la Belle Époque de Buenos Aires, un poco abandonado por el gobierno de la ciudad, que no le da la importancia que tiene, porque hoy en día el tema de la historieta, del dibujo, de la caricatura y del humor gráfico es muy importante en todo el mundo, y es un museo que convoca a mucha gente, y lo tienen medio relegado. Lo dirige un maravilloso gestor cultural que es Hugo Maradei, un querido amigo, y justamente coincidimos hace 2 años en una muestra de Garaycochea y una muestra de Irigoyen en caricaturas, que lo hicimos con el Instituto Nacional. Claro, porque el humor gráfico también pinta nuestra historia. Fundamentalmente. Épocas que hemos pasado. Vamos a tener una pintura, un relato, un cuento de nuestra historia a través del humor, y del humor gráfico, que está presente desde el virreinato. Desde antes de que seamos nación. Es muy importante. Y Garaycochea estuvo en esa inauguración y hablamos los dos. Yo le dije que para mí era un honor, bueno, lo conocía porque él estaba en el consejo consultivo, en el consejo honorario de ese museo, junto con Hermenegildo Sabat, con el ya desaparecido Manuel García Ferré, con el maestro Menchi Sabat, con Mordillo, que vive en el exterior, y con Fernando Sendra. Yo soy un poco asesor de ese consejo honorario, incluso a veces actúo cerca de ellos para apoyar el museo, y le decía yo a Garaycochea que era además una feliz coincidencia inaugurar una muestra de Garaycochea y de Irigoyen, que eran 2 vascos de ley. Y ahí él me dijo, mi papá era muy irigoyenista, y yo también, dice, pero después nos reíamos de Ilia, dice, y hoy lo pienso, dice, mirá vos, ¿no?, la capacidad de autocrítica de un grande. Además un tipo que en su momento hizo escuela, porque fue libretista de programas de humor extraordinarios. De grandes como programas de humor, fundó una escuela de dibujo, que está en la calle Santa Fe, en la avenida Santa Fe al 1400, donde se formaron camadas de dibujantes extraordinarios. Y hasta los últimos momentos él siguió enseñando, dibujando, y además era un artista completo, hasta tuvo exposiciones de arte de él, de obras abstractas, en el Palais de Glass. Fue ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, personalidad destacada de la cultura, recibió la mención de honor del Senado Domingo Faustino Sarmiento, tuvo premios Argentores. La verdad que un grande, una pérdida lamentable, porque hasta sus últimos días estuvo haciendo cosas todas positivas, y además impulsó mucho el tema del Museo del Humor, como te decía, y siguió trabajando y siguió haciendo dibujos, siguió pintando la realidad con esa pincelada humorística que hace que la vivamos de otra manera, más agradable, más amable. Diego, muchas gracias por este pequeño tributo que le pudimos hacer a un maestro del humor gráfico. Gracias por esta columna, y prontito ya estaremos conversando otra vez en la picadita del sábado. Gracias a ustedes por llamar, un abrazo muy grande y cariño. Buen fin de semana. Abrazo. Hablamos con Diego Barovero en este recuerdo histórico de la semana.